Hola, qué bueno es poder saludarle declarando abundante paz y gracia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecidos de esta nueva vez que el Señor nos permite llegar hacia sus hogares por medio de esta transmisión que semana tras semana se efectúa en esta congregación cristiana central desde Santiago, República Dominicana. Y hoy estaremos estudiando por medio de la palabra del Señor la quinta y última enseñanza bajo la serie que se ha titulado Sabiduría y Prudencia en tiempos de adversidad. En esta ocasión les invito, por favor, si son tan amables, a que busque una Biblia y me acompañe a la declaración que aparece en el libro de Génesis, en su capítulo 50, versículo 20. Antes de leer esta declaración, quiero hacer un recuento de lo que han sido las declaraciones más trascendentales de las 4 enseñanzas anteriores que hemos tenido. Y una vez entonces acá, tenemos lo que será esta última de esta serie de 5 enseñanzas. Hemos estado estudiando en este tiempo todo lo referente a lo que fue la vida de José y un acontecimiento que marcó Egipto llamado los años de las vacas gordas, los años de las vacas flacas, y cómo Faraón tiene un sueño en Génesis capítulo 41 que inquieta la vida de Faraón y nadie lo puede interpretar hasta que alguien le habla de un personaje emergente para Faraón, pero muy conocido por el Señor, llamado José. A este se le cambia el nombre luego y posteriormente el nombre egipcio que se le da es Safnat Panea. Era conforme a la cultura egipcia el poner este tipo de nombres sobre aquellas personas que eran parte de su sistema. Así que entonces José interpreta el sueño reiterante de Faraón y le dice a Faraón que el sueño que había tenido era un sueño de parte de Dios, en el que Dios le estaba advirtiendo que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de escasez. A los 7 años de abundancia se les llamaría los años de las vacas y las espigas, vacas gordas y espigas fructíferas. Y a los 7 años de escasez se les llamarían los años de las vacas flacas. De todas estas enseñanzas podemos extraer algunas declaraciones contundentes. La primera de ellas es que cuando nosotros apelamos al consejo de Dios, Dios tiene el poder para guiarnos por medio de su palabra y darnos victoria aún en medio de tiempos de adversidad. Lo segundo que podemos identificar de José fue que José fue alguien que se planificó, operó conforme a una estrategia divina. Y tercero, tuvo un plan de acción. De allí podemos recontar algunas declaraciones para ir en esencia a la de hoy. Y dentro de ellas tenemos que fue un buen mayordomo, operó con prudencia y sensatez. Por lo tanto, en los días de la abundancia, él tuvo prudencia y sensatez para poder sostenerse en los días de la adversidad. Dios permitió procesos de formación en su vida. Estos procesos forjaron el carácter de Dios. Estos procesos le otorgaron madurez. Estos procesos le enseñaron los aspectos más relevantes de la vida. Le enseñaron a perdonar y olvidar para poder fructificar. Las sequías más grandes no se producen afuera. Las crisis más grandes no son materiales. Las crisis y sequías más grandes se producen en el corazón de alguien cuando uno es prisionero del rencor, del resentimiento, del odio y de todo lo que impide que nuestra vida pueda fructificar y multiplicarse conforme al propósito de Dios. A José le nacen 2 hijos, Efraín y Manasés. Sus nombres significaban Dios me hizo olvidar para luego hacerme fructificar. Sus características eran que era un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo,
era un portador de gracia, se presentó como un hombre maduro y como alguien que pudo trascender en los días de adversidad. Así que la sabiduría y la prudencia fueron las características que a este hombre le ayudaron a establecer el orden de Dios aún en un tiempo sumamente difícil. Y hoy, entonces, antes de entrar a la última de estas enseñanzas, recapitulo que los procesos vividos en la vida de José, que le identificaron con Cristo, forjaron en él fe, una actitud correcta, integridad, liderazgo, carácter, madurez y confianza en el Señor. ¿Para qué? Para que pudiera resistir tentaciones. ¿Para qué? Para que pudiese resistir la codicia, para que pudiera resistir todo deseo de venganza que podía llegar a su mente y a su corazón por causa de lo que vivió injustamente por la envidia de sus hermanos, para mantenerse firme en medio de la adversidad y las falsas acusaciones, para pagar con bien a quienes le hicieron mal y para perdonar a quienes le habían causado dolor. En esta serie de enseñanzas hemos hablado de la tipología del Cristo. De la misma manera también podemos llegar a conclusiones de que si Dios sostuvo a José en el tiempo antes de la cruz, cuando José estaba en Egipto, Dios puede sostenernos a nosotros que estamos en Cristo, aún en la temporada presente en que vivimos, aunque la tierra viva días oscuros y de gran adversidad. Hoy concluimos con esta quinta enseñanza y entramos en esencia en las dos declaraciones fundamentales para este tema número 5, que es la conclusión de esta serie, sabiduría y prudencia para tiempos de adversidad. Génesis capítulo 50, versículo 20 declara: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener con vida a mucho pueblo. Génesis 41, 52. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pero así como ustedes pensaron, vosotros pensaste hacer mal contra mí, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y mantener con vida a mucho pueblo. Qué interesante es comprender la dinámica de este libro de Génesis, que es el libro de los comienzos. Génesis comienza con todo aquello que en el principio hizo Dios. Y parte de lo que Dios hizo fue un jardín llamado Edén. Pero Génesis comienza en este capítulo primario con toda la creación y culmina en este capítulo 50 con una especie de funeral o con una especie de declaración en el marco de la muerte del padre de José. Y es que la última petición de Jacob tuvo que ver con que le enterrasen en un lugar llamado Macpela. Este lugar era una especie de cueva donde fue sepultado Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Lea, y allí también sería sepultado el cuerpo de Jacob. Cuando Jacob murió, sus hijos lo lloraron, le dieron una sepultura honorable. Y de la misma manera, al parecer, toda la tierra lamentó la muerte de este hombre de fe. Pero este funeral fue tan extraordinario, de los pocos registrados de este índole en la Escritura, que duró alrededor de 40 días para poder efectuarse. Pensará uno cómo con una persona ya muerta y un cadáver se duraría 40 días, pero el punto es que fue embalsamado conforme a la costumbre. 40 días en un proceso de embalsamamiento, alrededor de 20 días para sumar 60 días en un duelo general por causa de la muerte de un hombre trascendente como lo fue Jacob.
Así que en el marco de esta realidad, José se levanta a hacer esta declaración que aparece en este capítulo 50, versículo 20 de Génesis. Hablo del contexto de esta escritura para entender el por qué esto fue tan poderoso lo que él declaró. Había sucedido la hambruna de Génesis capítulo 41 en la tierra de Egipto. Los 7 años de abundancia habían pasado. Los 7 años de escasez estaban ya en su culminación. Ahora vemos un José confrontando una realidad, una fructificación que no era hacia afuera, sino que tenía que ser evidenciada por dentro. ¿Y cuál es el punto de esta declaración de José? Que en medio del funeral de su padre, José se para y toma la palabra delante de sus hermanos. Unos hermanos a quienes él había perdonado cuando en el tiempo de la hambruna en Egipto, ellos vinieron desde otras tierras, él les hizo provisión, les dio alimento, les mostró cómo Dios había sanado su corazón cuando a los 17 años de edad lo habían lanzado en una cisterna dándolo por muerto, pero no se percataron que en la cisterna no había agua y Dios preservó la vida de él hasta el final de sus días. La realidad es que estos hermanos habían experimentado la declaración de perdón de José. La evidencia era el nombre que le había puesto a sus hijos, Efraín y Manasés. Dios me ha hecho olvidar para luego hacerme fructificar. Pero ellos estaban atemorizados. ¿En qué tipo de actitud y represalia José iba a operar cuando su padre no estuviera presente? Así que entonces la declaración de Génesis 50 es la que hace José. José dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener con vida a mucho pueblo. José tomó una decisión trascendental e inteligente. Y la decisión que José tomó fue reconocer los procesos que había vivido. Por eso lo primero que dijo fue, ustedes pensaron hacerme mal. No invalidamos los procesos que hemos vivido, pero decidió enfocarse más en lo que Dios había hecho para tornar ese mal y encaminarlo para bien que en lo que el hombre había hecho en su vida. Ustedes quisieron mi mal, pero Dios lo encaminó para bien. Qué interesante declaración. Que siempre lo que Dios hace en nuestra vida debe de cobrar un grado de mayor relevancia que lo que el hombre ha tratado de hacer para afectarnos, para dañarnos y para destruirnos. Si yo fuera a enumerar y hacer una encuesta de cuántos procesos usted ha vivido en la vida, en donde usted puede tener la evidencia que el hombre ha querido su destrucción, su caída, su mal, su dolor y hasta lo ha causado, pudiéramos ver innumerables procesos vividos. Pero ¿qué es aquello que nos hará fructificar? Enfocarnos en el dolor causado por el hombre o en lo que Dios ha hecho a favor de nuestra vida para hacernos fructificar y para hacernos transformar. Así que la vida de José fue una vida bien conocida y fructífera, una vida tipo y profética de lo que fue la vida de Cristo. Él fue un varón experimentado en dolor y en quebranto, despreciado, rechazado, varón de dolores, y así como vemos en su vida la tipología del Cristo, sufriente y luego glorificado, después de todos estos procesos, José fue colocado en una posición gubernamental, donde fue probado su corazón y donde primero tuvo que fructificar hacia adentro para luego fructificar hacia afuera. Así que
José es la evidencia de que Dios nunca permitirá una situación en nuestra vida mayor que la que nosotros podamos soportar. José es la evidencia de que todo proceso en nuestra vida dejará marcas, causará dolor, pero a la larga producirá el resultado por lo cual Dios lo ha permitido, para luego glorificarse y hacer de nosotros algo mucho más trascendente de lo que nos podíamos imaginar. Así como Cristo también fue menospreciado pero exaltado para ser Rey y Señor, asimismo también demonios trataron de tentarle, pero ángeles estuvieron para fortalecerle, afirmando que detrás de cada aflicción y adversidad que ocurre en nuestra vida, hay fortaleza de parte de Dios y provisión, aún en el momento que nosotros menos estamos imaginando. Pero si bien es cierto toda esta realidad, también es importante resaltar que la experiencia de José no fue la única hambre que se vivió sobre la faz de la tierra. La Biblia hace registro de 7 hambrunas desde el libro de Génesis hasta el tiempo de Cristo. De las 7 hambrunas hemos hablado en las enseñanzas anteriores, cada una de ellas con una marca, con un personaje en específico, pero hoy yo quiero hacer un recuento solamente de forma puntual de 7 enseñanzas que cada crisis dejó por medio de cada personaje, y cómo detrás de cada conflicto que vivimos en la vida hay una enseñanza que Dios nos quiere dar. En Génesis capítulo 12 versículo 10 aparece la primera hambruna en la tierra en Génesis, en este capítulo antes mencionado. De Abraham aprendimos que cuando hay una crisis global, el error más grande es moverse hacia otro territorio buscando soluciones temporales, pues nuestra provisión no depende de un lugar geográfico, sino de una realidad espiritual. Lo voy a repetir en esta hora. No es lo mismo una crisis local, no es lo mismo una crisis nacional que una crisis global. Cuando hay una crisis global en la tierra, donde quiera que usted vaya, encontrará el mismo problema. Y de Abraham aprendemos en Génesis 12 que en medio de una crisis global, uno tiene que aprender que la provisión, favor y bendición de un hijo de Dios no depende de un lugar geográfico, sino depende de un ámbito espiritual. Por eso la Escritura declara que usted puede ser bendito en la ciudad y bendito en el campo, porque no depende de dónde estoy, sino quién habita en mi vida. Porque no depende si estoy en Europa, si estoy en Norteamérica, si estoy en Latinoamérica. Depende si estoy en Cristo, para garantizar que el favor de Dios jamás se detendrá de mi vida. Así que de la segunda situación vivida en la tierra, en Génesis 26:1 y de Isaac aprendemos que Dios tiene la capacidad y el poder de prosperar y bendecir nuestra vida, aún en el terreno duro y en el lugar de sequedad, porque la verdadera bendición y favor de Dios no consiste en tener algo, sino en tener a alguien, y este alguien es Cristo. La tercera enseñanza de Génesis capítulo 41 es que de José aprendimos que podemos fructificar, ser fructíferos aún en días de adversidad y aflicción, siempre que tengamos sabiduría y prudencia para vivir en días de gran adversidad. Donde hay sabiduría y prudencia se producirá consejo, estrategia y un seguro plan de acción. Sobre la cuarta hambruna vivida en la tierra y del libro de los jueces, específicamente de la experiencia de los jueces del libro de Ruth, en su capítulo 1 aprendimos lo siguiente: que donde no se ejerce correctamente la autoridad, el pueblo se desenfrena y se corrompe y termina en un estado de anarquía total. La quinta hambre vivida en la tierra, 3 años de hambruna en el tiempo de David,
Segundo libro de Samuel 21:1, de él aprendemos que los pecados de los gobernantes de las naciones producen crisis generacionales, y donde hay un pecado gubernamental, el precio lo terminan pagando las futuras generaciones. La sexta realidad en la Escritura, hablando de rey Acab, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 2, de esa hambruna aprendimos que cuando la autoridad de una nación no honra a Dios, sino a Baal y a dioses paganos, el futuro es sequía y destrucción. Y la última de las 7 hambres registradas antes de la cruz de Cristo aparece en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Y en esta realidad nos habla de cómo Eliseo vuelve a un lugar llamado Gilgal, se presenta delante del rey Acab, y Eliseo allí tiene una experiencia de la cual de Eliseo aprendemos que en tiempos de adversidad uno tiene que ser selectivo en lo que consume. Porque el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 38 dice que la hambruna era tan grande en la tierra que Eliseo tenía una escuela de profetas y no tenía alimento para darle. Salió al campo, comenzó a recoger de diferentes plantas sus frutos y sin darse cuenta tomó unas parras monteses, como lo llama la Escritura, la echó en un cocido, y cuando iba a alimentar una generación, alguien gritó: hay muerte en la olla, y por poco y envenena a toda una generación. Porque en tiempos de adversidad y aflicción uno tiene que ser selectivo de dónde es la fuente que se alimenta. La misma realidad de Eliseo es aplicable a nuestro tiempo. La gente tiene la tendencia en tiempos de adversidad de buscar todo tipo de alimento espiritual y comienza a mezclar semillas de humanismo, de conceptos que muchas veces están totalmente contrarios a la Escritura y al propósito de Dios, de herejías, de declaraciones irresponsables, de ideas exitistas, pero el mezclar todo lo que en realidad queremos para saciar nuestra hambre espiritual puede producir una especie de intoxicación en nuestra vida de fe. Así que es importante resaltar que en medio de cada aflicción existen elementos compensatorios, pues en Dios no existe despropósito, sino que detrás de cada adversidad y proceso vivido hay una salida de parte de Dios para nuestra vida. Así que siempre que Dios permita que la adversidad toque nuestra puerta o que tengamos que experimentar momentos de dificultad, siempre junto con ella Dios hará 3 cosas trascendentes que quisiera que usted tome en cuenta en esta hora. La primera, Dios nos hará tener un crecimiento espiritual. Y lógico, también un crecimiento que se evidenciará en nuestra vida natural. Sin duda alguna, yo no puedo medir el crecimiento espiritual de todo el que me rodea después de esta temporada de cuarentena. Lo que yo sí sé es que físicamente hemos crecido todos, porque aquí todo ha ganado libras, sobrepeso, pero la realidad es que Dios trae después de cada proceso de dificultad un crecimiento interno y una realidad que lo evidencia de manera natural. Así que lo primero que sucede en medio de cada proceso es que Dios nos hace crecer. Lo segundo es que Dios nos hace madurar. Y lo tercero es que Dios nos hace fructificar. Crecer, madurar y fructificar es la intención y el resultado cuando vivimos procesos que confrontan y quebrantan nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar. Crecer, madurar y fructificar.
Y este último, fructificar, nos lleva a hacernos una interesante pregunta. La interesante pregunta, observando la vida de José, observando estas declaraciones que hemos tenido en Génesis 47, Génesis capítulo 50, entre otras, a un hombre decir en medio de una gran crisis global, Dios me ha hecho fructificar en el mismo lugar donde tuve mi aflicción. La pregunta a hacernos nosotros es, ¿tiene Dios la intención de que nosotros fructifiquemos aún en los días de nuestras mayores crisis y adversidad? Y la respuesta es sí. La evidencia es José, la evidencia es Cristo, experimentado en dolores y en quebrantos, y de su aflicción y su dolor salió parte de nuestra mayor experiencia y aval que tiene que ver con nuestra redención. Cantidad de ejemplos en las Escrituras hay de personas que en medio de procesos pudieron fructificar para el Señor. Y el punto acá es que Dios no necesita ser procesado para hacer algo en nuestra vida, porque Dios es soberano. Pero nosotros necesitamos ser moldeados, madurados, forjados en carácter, en entendimiento, para poder administrar aquello que Dios quiere manifestar en nuestra vida. Es por esta causa que la fructificación en la vida de un hijo de Dios es determinada no por el ambiente que les rodea, sino por la naturaleza que gobierna nuestras vidas. Y voy a usar un ejemplo muy particular que he tomado en cuenta en este día. Cuando nosotros, en la mayoría de nuestros casos, hemos estado en nuestras etapas iniciales de educación, yo recuerdo que siendo un niño, ya para tercer, cuarto año de primaria escolar, había un trabajo, un ejercicio de laboratorio que nos encomendaban, y era buscar una especie de frasco de cristal, colocarle dentro algodón, ponerle una especie de grano de habichuela o de alguna legumbre y echarle un poco de agua y observar todos los días cómo iba avanzando el proceso de romper la cáscara, de comenzar a sacar algunas ramitas y fructificar. Y esta fue una experiencia transformadora, científica y profunda para muchos de nosotros. Yo no puedo olvidar la impresión que tuve cuando me di cuenta que un simple grano de habichuela, una simple semilla, tenía la capacidad de reproducirse. Una semilla que regularmente fructificaba en tierra tenía la capacidad de reproducirse en un frasco de cristal en medio de algodón y con un poco de agua. Para mí esto fue sorpresivo. Pero entendiendo la naturaleza divina y lo que declara la Escritura, hoy me hace sentido algunas cosas. Esa semilla puede fructificar no por el ambiente en que está, sino por la naturaleza que carga por dentro. De la misma manera, si usted la siembra en tierra, en una zona donde hay un bosque, ella producirá fruto. Si la siembra en una especie de recipiente de tierra, ella fructificará. Si la coloca en un vaso de cristal, ella romperá la cáscara y comenzará un proceso de fructificación. Pero apliquemos esto a nuestra vida y nuestra realidad espiritual. Usted y yo, según declara la Escritura, fuimos diseñados para fructificar por un tema de mandato y por un tema de naturaleza. Cuando la Escritura en el libro de Génesis declara en sus primeros capítulos que cuando Dios se hace al hombre, le dice: crece, multiplícate, fructifícate y soyuga la tierra. Esto es mandato. Por un tema de naturaleza, usted y yo estamos llamados a fructificar, porque
Porque la intención de Dios al darnos la vida del Espíritu y al otorgarnos la naturaleza de Cristo, voy a decir algo muy confrontativo, la intención de Dios no fue darnos a Cristo para que usted y yo tuviéramos éxito, sino darnos a Cristo para que usted y yo diéramos frutos. Por lo tanto, donde Cristo está presente y donde la simiente de Dios está presente, el destino es la fructificación. Y usted y yo no dependemos de una economía colapsada, no dependemos de un ambiente hostil, usted y yo no dependemos de una posición geográfica. A usted y a mí se nos ha dado la naturaleza divina de Dios por dentro, y por causa de la naturaleza que se nos ha otorgado, usted y yo somos bendecidos por Dios, aunque sea cual sea la realidad que nos rodee y que nos toque en el caminar, porque lo que determina nuestra fructificación no es el ambiente de afuera, sino la naturaleza que nosotros cargamos por dentro. Y Pablo lo dijo de esta manera, dijo: no es que yo busco dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Y Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Si toda semilla produce un resultado, la naturaleza de Dios en nuestra vida tiende a producir fructificación. Por lo tanto, José fructificó, Jesús en medio del dolor y la crucifixión fructificó, y usted y yo fructificaremos en el tiempo presente y veremos manifestado el propósito de Dios por medio de nuestra vida, porque no dependemos de ambientes externos, sino de una naturaleza interna que nos gobierna. Y cuando esto se convierte en una realidad, la predicación cambiará, porque ya no tendremos que otorgarle un tratado evangelístico a alguien para que conozca a Dios. La gente nos verá, los vecinos se preguntarán, si tienes negocio, los que están en el área de mercado que está dirán: ¿y cómo lo hizo? ¿Y cómo se ha sostenido? ¿Y cómo ha podido sobrevivir? Y usted le dirá: yo lo he logrado, pero no fui yo, fue la gracia de Dios obrando en mi vida, porque la naturaleza de Dios es la única que puede hacerme fructificar y vivir de una forma victoriosa, aún en días de gran adversidad. La fuente para lograr esto es aquella en la que quiero concluir exactamente donde comencé. En Génesis, en su capítulo 50, en el verso 20, José hizo una declaración en medio del funeral de su padre, mientras sus hermanos tenían expectativas de que él iba a sacar en cuenta todo su mal, el daño que le habían hecho. José era tan tipo de Cristo que hasta en eso se parecieron sus hermanos a nosotros. Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio por nuestros pecados. A muchos de nosotros nos cuesta a veces creer que el perdón de Él fue tan suficiente que todavía estamos recordando cosas que Él olvidó, la echó en el fondo del mar y no ha vuelto a hacer memoria de ella. Se lo voy a poner de esta manera. La Escritura dice: Dios toma nuestros pecados, los echa al fondo del mar, no hace más memoria de ellos. Y si Dios no hace memoria de mis errores y mis faltas, ¿por qué continuamente la tendencia humana es acordarnos y volver a pensar y afligirnos por aquello que Dios hace tiempo por su gracia y misericordia perdonó? José había perdonado a sus hermanos, pero ellos todavía no lo podían creer. Así que se lo volvió a recordar. Y él lo dividió en dos partes. Y aquí es que está el secreto. Él dijo: ustedes sí hicieron algo que tuvo consecuencias, porque todo pecado y toda acción tiene consecuencias y eso no lo podemos invalidar. Ustedes quisieron hacerme mal,
pensasteis mal contra mí. Pero yo prefiero enfocarme en lo que Dios hizo con lo que ustedes me pensaron hacer. Y quiero mejor enfocarme en cómo Dios encaminó el mal para hacerme bien. Y decidió que había una realidad y un secreto espiritual, y la fuente para lograrlo se llama Dios me hizo. Voy a decírselo de esta forma. Cada vez que usted quiera acordarse de lo que el hombre le ha hecho, de lo que el hombre le ha intentado hacer, de las marcas del pasado, del dolor del pasado, de las heridas de otros momentos, de todo lo que alguien quiso para que cayeras, para que destruyeras, para que murieras, para que no te levantaras, recuerda que Dios te hizo, y lo que Dios ha hecho es mayor que lo que pudo haber hecho el hombre, y lo que Dios ha hecho siempre estará por encima de lo que el hombre ha intentado para destruir nuestra vida. Usted decide qué toma. Alguien me dijo en una ocasión, mediando un conflicto, lo siguiente. Me dijo: pastor, siempre que vayas a mediar un conflicto, nunca me olvido del consejo de uno de mis maestros cuando estudiaba lo que era consejería bíblica. Me dijo: siempre que vayas a mediar un conflicto, no importa en qué área o ámbito sea, tienes que acordarte de dos cosas. En una mano tendrás un recipiente con agua para apagar el fuego que se ha propiciado, y en la otra tendrás un recipiente con combustible, llámalo gasolina, para encender más lo que encontraste. Tú decides qué usas de las dos. Y siempre que haya un conflicto, si le echas agua se apagará, y si le echas la gasolina terminará encendiéndose mucho más. Así que todos nosotros hemos vivido experiencias amargas, difíciles, dulces y de todo índole. Pero usted y yo tenemos que tomar una decisión. O pasamos la vida amargados, o pasamos la vida quejándonos, o pasamos la vida recordando la frustración de lo que me hicieron, de lo que me desearon, de lo que no lograron, de lo que quisieron. Mientras usted está afligido, amargado y destruido, el otro está feliz comiendo y durmiendo y ni se entera de lo que usted está viviendo. La decisión más inteligente es: ustedes intentaron esto, pero no se pudo, porque lo que Dios hizo es más grande que lo que intentó hacer el hombre, y prefiero enfocarme en lo que Dios hizo a lo que he sufrido y lo que han producido las etapas de adversidad en mi vida. La fuente para lograr esto, de entender lo que Dios nos hizo, tiene tres realidades a manifestar. La primera es por medio de su gracia abundante. Nada de lo que Dios ha hecho en nuestra vida ha sido porque hemos sido mejores que otros, por nuestros méritos, nuestros logros, grados universitarios o estatus material, sino por medio de la gracia abundante de Dios a favor de nuestra vida. Lo segundo, por medio de su soberanía. Y lo tercero, por medio de la presencia de su Espíritu Santo, quien es el que convence de pecados y de juicio, de manera que conoce lo que nadie conoce dentro de nosotros, y tiene acceso aún a las áreas más oscuras e inaccesibles de nuestro propio corazón, de manera que lo que usted no conoce de usted mismo, el Espíritu de Dios lo puede escudriñar. Y por eso el salmista David dijo: líbrame de mis pecados, de manera específica de aquellos que me son ocultos. Y la intención de Dios es que, al entender lo que Él ha hecho por encima de lo que hemos vivido y el hombre ha hecho en nuestras vidas, podamos ser sanos para que podamos fructificar. Voy a plantearlo de esta manera. Por los años que llevo en el Evangelio, que es casi más de la mitad de lo que tengo de vida, literalmente llevo mucho tiempo escuchando una especie de consigna de ciertos pasajes bíblicos sacados de tiempo y de aplicación de realidad.
y usados por muchos creyentes continuamente. Uno de ellos, de los más conocidos, rebuscados y hasta quemados en nuestra cultura, es esa declaración que hace Salomón cuando en el segundo libro de Crónicas dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, sobre el cual mi nombre es invocado, y oyere la oración que se hace desde este lugar, yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, y aquí mis oídos y mis ojos estarán atentos a este lugar. Suena bonito, pero ¿para quién fue eso? ¿En qué tiempo? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros ahora? Es la primera pregunta. Todo eso ocurrió antes de la cruz. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, pero no conoció a Cristo. Así que en la realidad del pacto antiguo, la tierra que tenía que ser sana era un lugar geográfico. Pero luego de que Cristo muere en la cruz, Cristo no muere por un pedazo de tierra, llámese como se llame, sino que la intención del propósito eterno de Dios es redimir la vida de aquellos que en virtud de un nuevo nacimiento íbamos a ser salvos. Así que el propósito de Dios no es con cosas ni objetos, no es con una tierra inanimada, sino con la vida de alguien que carga el propósito eterno. Así que como en aquel tiempo de Salomón, la tierra que tenía que ser sana era el lugar geográfico fijo, ahora la realidad presente en Cristo es que el terreno que tiene que ser sano no es una porción de tierra en la ciudad de Santiago, ni en un lugar geográfico X o H. El terreno que tiene que ser sano es el terreno donde Dios quiere ver la verdadera fructificación en el tiempo presente. Usted no esté buscando el que Dios vaya a sanar tierras por las que Cristo no murió en la cruz. Dios va a sanar el terreno de nuestro corazón, porque es en el terreno de nuestro corazón que su palabra tiene que germinar y producir fruto. Es en el terreno de nuestro corazón que hasta que no hay perdón, no hay tierra sana, y hasta que no podemos perdonar y olvidar, podemos oír miles de prédicas, podemos estar en miles de conciertos, pero no hay fructificación si no hay una tierra fértil para manifestar el fruto de lo que allí ha sido sembrado. Dios quiere sanar nuestro corazón, y Dios quiere sanar nuestro corazón porque usted y yo estamos llamados a fructificar, y el fruto que Dios quiere manifestar en nosotros y por medio de nosotros es un fruto plural y es un fruto singular. El fruto singular que Dios quiere manifestar en nosotros, usted lo puede buscar en Gálatas 5:16 en adelante. Habla de cantidades de obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, todo lo que usted pueda mencionar allí. Pero dice manifiesto es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿por qué cuando habla de las obras de la carne lo dice en plural? ¿Y por qué cuando habla del fruto del Espíritu lo dice en singular? Y es que las obras de la carne pueden ser muchas, pero el fruto del Espíritu es un solo, y el máximo fruto del Espíritu se llama Cristo en nosotros, y Cristo en nosotros se convierte en la esperanza de gloria. Y luego están los frutos del Espíritu, pero el fruto del Espíritu se llama Cristo, y de ese fruto nacen muchos frutos. Por eso alguien dijo un día: usted puede contar cuántas semillas hay dentro de una manzana, pero nunca podrás contar cuántas manzanas contiene una semilla, porque la naturaleza que ha sido depositada en ella tiene la capacidad de fructificar. ¿Y qué dice el Salmo en su capítulo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que en silla de escarnecedores no se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua de vida, que dará su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y esa hoja que producirá, Apocalipsis la llama la hoja de
de medicina que sanará a las naciones en el tiempo del fin de la tierra. Yo tengo algo que decirle en esta hora. Cristo en nosotros es la garantía de la fructificación más allá del tiempo de crisis y de adversidad. Pero ¿quieres saber cuál es el mayor fruto? No es un éxito ministerial, no es un éxito empresarial. Cristo no vino a esta tierra para que usted y yo tengamos éxito. Eso es una idea del hombre y del humanismo de nuestro tiempo. Y por eso hay tanta gente haciéndose selfie y poniendo una vida hipócrita en las redes sociales que no se compensa con la depresión y la crisis que cargan por dentro. Y los que siguen esa realidad entonces viven frustrados porque no tienen el éxito del otro, cuando el otro desearía tener el éxito que usted y yo tenemos dentro por tener a Cristo. Pero Dios no vino para que usted y yo tengamos ese éxito barato, pasajero. Yo no tengo que tener éxito delante del hombre. Usted puede ser un exitoso delante del hombre y un fracasado delante de Dios. Porque el éxito del hombre no consiste en esta carátula que irá a la tierra y al polvo, de donde vino y se deteriorará. El éxito del hombre consiste en vivir en la voluntad de Dios y en realizar el eterno propósito de Dios por el cual existimos en esta vida. ¡Wow! ¡Qué fruto es el que Dios está esperando de nosotros! Yo creo que los días más oscuros sobre la faz de la tierra no lo hemos visto todavía. Nosotros estamos en medio de un ensayo experimental y muchos no se han dado cuenta. Quien no pueda permanecer firme en la fe en este tiempo, le costará en los tiempos venideros. Porque la tierra, compuesta por un mundo irredento, está destinada en algún momento a colapsar y ser sumida en el caos, la destrucción y todas estas realidades. La Biblia dice que todo en esta tierra, el mundo, aún los deseos de este mundo pasarán. Pero lo único que permanecerá es aquel que hace la voluntad de Dios. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Su palabra ha sido encarnada en nosotros por medio de Cristo, y quien haga la voluntad de Dios, juntamente con ella permanecerá para siempre. Tengo plena convicción de que los días venideros serán cruciales. Y en los días venideros muchos de nosotros entenderemos por qué Dios en tantos años ha venido formando nuestras vidas. Muchos de nosotros entenderemos por qué Dios en tantos años ha venido tratando con nuestro carácter, dándonos palabras, dándonos entendimiento, ayudándonos a crecer y madurar en fe. Y es porque nadie come de un fruto verde, sino cuando ya está maduro. La mies está madura. Los campos están blancos. Y vienen días sobre la faz de la tierra que en medio de la crisis, aquellos sabios y entendidos, no como Daniel, sino como Cristo, a quienes se nos ha dado su mentalidad, fructificarán. Pero el fruto del tiempo del fin será una hoja. Y esa hoja, Dios la llama la medicina para las naciones. No la dejó en un árbol de moringa ni de esas cuestiones que hemos visto que comercializan en el tiempo. La plantó dentro de usted y de mí, para que nadie la venda y nadie la pueda comprar de manera industrial. Solamente por gracia se podrá manifestar. Entonces dirán en las naciones: con ellos está el brazo del Señor. Entonces dirán en las naciones: grandes cosas en ellos ha hecho el Señor. Y lo que la Escritura dice es que nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y usted dirá: pero ¿y cómo se puede llenar de risa con un ambiente tan desolador? Es que para quien tiene entendimiento espiritual, los procesos y el sufrimiento no lo deprimen,
sino que le producen un gozo inexplicable, porque sabe que mientras más nos identificamos con Cristo en su sufrimiento, más participaremos de su gloria. Y esta realidad es la que evidencia que verdaderamente estamos en Él, porque quien quiera vivir una vida piadosa recibirá persecución. Así que conforme a lo que hoy hemos recibido en la palabra del Señor, quisiera concluir en el lugar en donde comencé. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener con vida a mucho pueblo. Qué bueno es que lo que el hombre nos pueda hacer o haber hecho jamás se compara con lo que Dios ha hecho y ha encaminado para bien a favor de nuestra vida. Y en base a esta realidad y poderosa palabra, yo quiero orar por usted en esta hora. Usted que me está viendo, usted que está recibiendo esta palabra del Señor, ahí donde está, incline su rostro y permítame orar con usted. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiero orar en esta hora por todas aquellas personas que están al alcance de esta poderosa palabra de gracia, pidiendo que la presencia de tu Espíritu Santo comience a trabajar en cada vida, en cada corazón. Que allí donde están, si alguien tiene cualquier situación que sanar, que perdonar, para luego fructificar, la presencia de tu Espíritu Santo comience a trabajar en el terreno de cada corazón. Oro por una iglesia, por una generación de creyentes que se levanta con profunda convicción, afirmados en el eterno propósito, y que no se dejará amedrentar por la incertidumbre, duda, incredulidad o temor al porvenir. Oramos por una generación que por causa de la simiente de Cristo depositada en nuestra vida como naturaleza espiritual, vamos a fructificar, vamos a multiplicarnos, vamos a ensancharnos y vamos a ver manifestado no solamente los frutos, sino el fruto que es Cristo en nosotros. Que la mente de Cristo en nuestra vida otorgue toda esa sabiduría eterna, prudencia y madurez que necesitamos, sobre todo para vivir en días de gran adversidad. Hoy les encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos, afirmarnos y darnos herencia entre los santificados. En Cristo Jesús. Amén. Qué privilegio ha sido estar conectados en este día. De esta forma nos despedimos declarando que tenga una gloriosa, bendecida y fructífera semana. Y será hasta la próxima donde nos volveremos a ver a esta hora en este canal y a través de esta transmisión que semana tras semana se efectúa desde esta congregación cristiana central desde Santiago, República Dominicana. La paz de Cristo siga guardando su vida.